Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Nos da muchísimo gusto compartir todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos en este día martes 25 de abril a Diálogo con Ernesto López y canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Este martes abrimos el espacio para actualizarnos cómo la cultura de la integración gana espacios en sectores estratégicos de la sociedad salvadoreña, así como también de aquellos organismos internacionales que juegan un papel muy importante a la hora de apoyar proyectos como el que este día vamos a conocer de manera ampliada y profunda con Alejandro Guzmán, a quien quiero darle la más cordial bienvenida como presidente de Fundación Forever. Bienvenido, Alejandro, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ernesto, muy amable por la invitación. También saludo al rector de la Universidad de El Salvador, al doctor Roger Arias. Gracias por acompañarnos, rector. Muchísimas gracias, Ernesto. Saludo a los amigos, a Claudia, a Alejandro y a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos sintonizan. Bueno, y también Claudia Ramírez, su jefa de información de la prensa gráfica, a quien le doy la más cordial bienvenida. Primera vez de estar con nosotros, Claudia, bienvenida. Pues sí, después de tantos años, primera vez, gracias por la invitación. No, qué bueno, será muy importante conocer también el aporte de una empresa periodística que ha venido también jugando un papel muy importante en proyectos como el que obviamente Alejandro promueve. Así es que, y sobre todo porque no cabe duda que generar nuevas oportunidades a los jóvenes representa uno de los más grandes retos que como país tenemos. Años atrás este fenómeno ha sido estudiado teniendo como principal eje de acción la incorporación de nuevos actores que aportan al desarrollo productivo. La idea, según uno de sus promotores, como es Alejandro Guzmán, es colocar a estos grupos altamente vulnerables en una condición favorable de formación, capacitación e incorporación a la vida profesional. Es decir, de jóvenes que están precisamente geográficamente ubicados en aquella zona donde se requiere de la presencia de diferentes actores importantes del país. Así es que será un tema muy importante que vamos a analizar este día. Esperamos que usted también se incorpore en esta discusión. Nos vamos con Lorena Melara para que nos dé, como siempre, los insumos pertinentes, Lorena, que nos van a ayudar a reforzar la discusión que vamos a sostener con nuestros invitados en esta hora y media. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte nuevamente. Como ya lo mencionabas, la suma de nuevos actores como los que te acompañan este día a esta cultura de la integración promovida por la Fundación Forever se traduce en nuevas oportunidades para los jóvenes. Veamos. Con testimonios de superación, la Fundación Forever sigue impactando la vida de jóvenes, sus familias y por ende todo el país. El enfoque, la educación universitaria, a quien la desea, pero no puede costearla. Yo vendía tortillas y vendo todavía porque no tengo un trabajo, pero fue la fundación quien me ayudó a tener esta beca. Los centros escolares de acá de Montes Cuatro, Santa Eduviges, Campanera, San Bartolo, verdad que estamos trabajando, y los lugares allá en San Miguel. Con cada joven ubicado en una universidad, avanza la cultura de la integración, abriendo puertas y cambiando perspectivas de vida. Esta lucha es titánica. Y en esta lucha estamos ya 12 instituciones de educación superior, trabajando hombro con hombro, brazo con brazo, con el proyecto de la integración. Un esfuerzo integracionista reconocido por la Universidad Pedagógica, que tiene becados a 200 estudiantes de dicho programa. Ernesto, en febrero pasado fueron entregadas 1000 nuevas becas y uno de los objetivos para el próximo año es llegar a los 4000 cupos universitarios. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, serán aspectos relevantes que vamos a sostener precisamente a lo largo de esta hora y media con nuestros invitados. Aprovecho la oportunidad para que también usted participe, @diálogo21,
@Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Asimismo, puede usted también tener la opción de sintonizarnos en su teléfono móvil a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Usted nos encuentra como Diálogo con Ernesto López y también en la cuenta de Ernesto López Radio. Ahí tenemos nuestra señal en tiempo real para que usted pueda compartirla con sus contactos y de esa manera sintonizarnos en su automóvil, a través de su oficina, en su casa, en fin, en cualquier lugar del mundo. Así es que gracias nuevamente por ser parte de esa interacción que nos interesa mantener con ustedes a efecto de poder sacar las mejores conclusiones y los mejores análisis de los temas como el que este día tenemos. Alejandro, voy a comenzar contigo. ¿Qué avances ha tenido el tema de la cultura de la integración y cómo ha sido asimilada desde que tú promueves este concepto con actores estratégicos del país? Bueno, muchas gracias Ernesto nuevamente. El avance, como siempre en estas cosas, es lento, así debe ser, pero de manera sólida. Voy a poner una figura que me parece que puede ayudar a la gente cada vez más a comprender de qué se trata. Es como que aquí tenemos una ciudad y aquí tenemos otra ciudad. Y nosotros estamos ayudando, todos los que participan, todos los que participamos a construir este puente de la integración. Entonces, por ahora, este puente está lleno de andamios. ¿Se entiende, no? Lo que es la palabra andamios. Estamos mucho empujando, empujando, sosteniendo la cantidad de gente que va pasando. Estas dos ciudades, una que funciona más o menos bien y esta que no funciona tan bien, necesitan reconocerse, necesitan respetarse, necesitan saber qué es lo que sucede, necesitan abastecerse, nutrirse, conocerse. Entonces, poco a poco esta ciudad, los que participan de esta ciudad van construyendo, a partir de los límites de ese puente o de su ciudad, poco a poco con su material parte de ese puente. Y los que están en esta ciudad con mayor dificultad, con un flujo sociocultural que transita por allí, que no es el ideal, van construyendo también ese puente. Falta todavía mucho por construir. Y no se trata incluso de agregarle 100 millones de dólares, por decirle algo, porque esta construcción solo la pueden hacer quienes viven en esta ciudad y en esta ciudad, quienes viven en estas ciudades. Si el dinero llegara, que lo necesitamos y los recursos son fundamentales e importantes, lo que se hace es ensanchar el puente, pero no sostenerlo. No hay ninguna fundación, ni ninguna persona, ni ningún político que pueda per se encargarse de sostener a la cantidad de gente que necesita entrar y salir de una y otra ciudad. Entonces, poco a poco, las escuelas, las comunidades, los jóvenes, las familias, van construyendo esta integración y van saliendo hasta esta ciudad. Y poco a poco, la salud, las universidades, las empresas, los medios, van construyendo también y empiezan a transitar. Entonces, lo que necesitamos para que haya de estas dos ciudades sean saludables y se puedan aprovechar de la mejor manera posible, es que unos y otros lo crucen. Y esos andamios retirarlos para que unos con una capa y los otros con otra capa pueden realmente construir ese puente de la mejor manera. Pero no hay nadie que puede reemplazar la construcción que debe hacer cada uno en esto, que es fundamental, personas, instituciones de uno y otro ámbito. Ilvana, en la política pública, ¿tu proyecto es un acto aislado? No, es fundamental que se convierta esto en política pública, si no, habrá servido de muy poco. Si el gobierno, si los gobernantes, si los políticos no promueven esta integración de su pueblo, de una y otra ciudad, de una y otra sociedad que son parte de este Salvador, de este país, de poco habrá valido todos estos esfuerzos tremendos que se vienen haciendo entre escuelas, comunidades, universidades, empresas, y que ya han cambiado su mirada, sus conceptos, su forma de concebir este desarrollo, y que lo vienen ejerciendo ya desde hace muchos años. Confieso que este término integración es parte del vocablo político en nuestro país, ¿no? O para cualquier político. Está muy bien eso que usted dice. Los conceptos hay que comprenderlos y no llenarlos. Y no estigmatizarlo, ¿no? Con esto no estoy pretendiendo estigmatizarlo, ¿no? Pero por ejemplo, usted que me ha invitado desde hace tantos años y que ha escuchado tanto, nosotros proponemos que se profundice la conceptualización
de todos estos conceptos, porque unos, por ejemplo, inclusión, no es lo mismo inclusión que integración. Hay diferencias fundamentales, no es lo mismo ayuda que desarrollo, no es lo mismo humanismo que humanitarismo, no es lo mismo programas de prevención que programas de desarrollo y programas de salida de la pobreza. Todo eso, si no se comprende realmente, no es una cuestión o una discusión semántica, sino que esos conceptos deben ser muy sólidos para construir pilares, porque a partir de esa conceptualización y esa comprensión es como se construye. A ver, me pareció muy interesante el símil que pusiste. Rector, el concepto de integración socialmente es profundo, ¿no? Bueno, yo diría que cualquier esfuerzo que se haga en la vía de incluir a aquellos jóvenes que han estado marginados del progreso, que han estado marginados de cualquier esperanza de superación, es un esfuerzo que debe ser aplaudido y apoyado también por las instituciones de gobierno y por las instituciones del Estado. Y cuando hablamos de las instituciones del Estado, nos referimos a todos, ¿no? A todos y todas. No es una responsabilidad exclusiva ni de los empresarios, mucho menos una responsabilidad exclusiva de los gobernantes. Pero coincido con lo que plantea Alejandro en el sentido de que esto debe ser una política pública. Así como se tiene hoy en día el uniforme y el vaso de leche para los estudiantes, que para muchos es un despilfarro, es decir, para aquellos que no anduvieron descalzos, para aquellos que no anduvieron con los pantalones rotos, para aquellos que tenían que mandárseles a hacer el uniforme y de la misma tela el uniforme, el bolsoncito para llevar los cuadernos, y ese mismo uniforme servía para ir hasta la fiesta, ¿no? Y digo esto con propiedad, porque yo vengo de una zona rural, una zona muy empobrecida en aquellos tiempos. Entonces, para muchos, el invertir en que los estudiantes, los jóvenes, los niños puedan ir a la escuela es un despilfarro. Y muchos podrán interpretar también el que darles becas por parte del gobierno, a estudiantes para que puedan cursar una carrera universitaria, pueda ser interpretado también como un despilfarro. Yo creería que con ese tipo de mentalidades no vamos a salir adelante. Invertir en educación es la mejor inversión. Y si los políticos supieran, o si los empresarios también supieran que la mejor inversión es la educación, invertirían al menos por negocio en la educación. Y lamentablemente no tenemos esa cultura solidaria, esa cultura de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas y sobre todo de los jóvenes, que son no el futuro, sino el presente de nuestra querida patria. De manera que el concepto que aborda Alejandro de integración es un concepto mucho más amplio. Hace parte, es decir, el joven es parte de su propio desarrollo, el joven es parte de su propia progreso. Y eso, indudablemente, va más allá de simplemente incluir o simplemente insertar a los que no estaban insertos. Y hablamos de un segmento, rector, poblacional que tiene dos vías, la de tomar de recibir una oportunidad de desarrollo o de alguna manera volverse vulnerable ante las situaciones que ya vamos a hablar precisamente compleja, socialmente hablando, que vive el país, ¿no? No, es que de hecho la juventud salvadoreña está viviendo hoy por hoy la situación más difícil, ¿no? de la historia. Y yo creería que si no tomamos acciones, que ya estamos un poco tarde diría yo, pero si no tomamos acciones orientadas a rescatar de la garra de la delincuencia a estos jóvenes y a reorientarlos de manera tal que se vuelvan mejores ciudadanos, vamos a tener que lamentar mucho más de lo que estamos lamentando en estos momentos. Y esa tarea, repito, no es tarea exclusiva del gobierno, ni es tarea exclusiva de las universidades o de los empresarios, es tarea de Estado y debe ser una política de Estado, es tarea de todos y todas los salvadoreños el brindarle una oportunidad, al menos una oportunidad a la juventud salvadoreña. Fíjense, ¿por qué razón estamos, y esto es para nuestros televidentes, por qué razón hemos puesto en perspectiva este martes el tema? Bueno, en primer lugar, tú tienes muchas actividades que promover, pero yo creo que es importante contextualizarla también en el ejercicio mismo que realiza el gobierno o gobiernos del área centroamericana,
hoy con la facilitación de cooperación encaminada, por ejemplo, Alianza para la Prosperidad, que busca fortalecer económicamente aquellos territorios donde existe una vulnerabilidad social fuerte que provoca migración, que provoca violencia y que es un fenómeno que hay que estudiar. A ver, ¿cómo encajan los medios de comunicación en esto, Claudia? ¿Y cuál es la experiencia que ustedes y han tenido precisamente como prensa gráfica que han estado trabajando de cerca también con Alejandro en este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que tienen un papel fundamental, ¿verdad? Nosotros construimos de alguna manera opinión, además construimos sociedad dependiendo de lo que la gente escucha, de quién lo escucha y cómo lo escucha. La gente valida mucho las opiniones que hay en diferentes sectores y creo que en el caso del programa de Alejandro, nosotros tenemos más de 10 años de estar acompañándolo, porque digamos que en ese momento, aunque la situación con los jóvenes no parecía tan abrupta y tan grave como lo es ahora, sí habían grandes señales de hacia dónde se estaba caminando, ¿no? Y eso nos permitió ver que este proyecto podría impactar en estas zonas empobrecidas y de poco acceso. Yo creo que al final los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande, no solo de transmitir lo que ocurre, vea, el tema de las pandillas, el tema de la delincuencia, el fenómeno de la migración, que para mí es una de las cosas fundamentales que más daño ha hecho en estas comunidades por la destrucción familiar que ha habido, pero sino mostrar otra perspectiva, creo yo. Nosotros, bueno, constantemente, nosotros tenemos varios programas en los que apoyamos jóvenes y constantemente recibimos como la queja de los jóvenes de que siempre aparecen en los medios de comunicación arrestados, asesinados, es decir, estigmatizados. Claro. Y hay muy poco esfuerzo para mostrar quiénes son generadores de cambio al interior de ciertas comunidades. Y esto tú lo puedes ver en proyectos como el de Alejandro. O sea, tú vas a una comunidad y claro, encontrás escenarios difíciles, pero encontrás esfuerzos particulares y sobre todo entender dinámicas particulares. No es lo mismo decir, bueno, estos muchachos viven en una comunidad súper difícil, entonces el transporte de una empresa no los puede ir a dejar ahí porque es muy peligroso. Eso ya les limita una oportunidad. Pero además, si querés incluirlo en el sistema, ocurren cosas terribles como que no están preparados. Es decir, un muchacho que tuvo una educación básica pobre o muy baja, va a llegar con muchas deficiencias a una universidad y nosotros no estamos valorando eso. Es decir, hay esfuerzos para becar a jóvenes, por ejemplo, pero llegan a la universidad, se topan con un nivel académico muy por encima del que ellos conocen, se asustan y se retiran. Eso por un lado. Entonces tenemos que ayudarlos, pero ayudarlos y apoyarlos en el proceso de incorporación a una universidad, por ejemplo. Igual si lo vas a insertar en el mercado laboral. No es fácil que un muchacho de una comunidad que nunca salió de su entorno por un tema de pandillas o por un tema de falta de recursos quiera entrar a trabajar si no le enseñas cómo es el otro mundo, como dice Alejandro. Entonces, creo que es importante en ambas vías comunicar sobre un proyecto que te puede generar cambios, pero de una manera en la que tenés que pensarlo diferente, no con la ayuda tradicional, ni asistencial, ni de becas per se, pero además enseñarle a estos muchachos que ellos pueden generar otro tipo de productividad para la sociedad. Pero para eso necesitas que lo acompañes. Es como que necesitemos saldar deudas que no saldamos de ellos chiquitos. Entiendo que la experiencia de ustedes es muy similar a la que experimentamos la mayoría de comunicadores, que entendemos los dos tipos de país que tenemos que hacía referencia Alejandro. Sobre todo cuando encuentras a una juventud con una energía muy parecida a como cuando amanece el día, aparece el sol, pero anochece y aquella energía no ha sido ocupada en nada positivo. Claro. Este es un cuadro que encuentras en muchas poblaciones. Y aún así a los medios se nos olvida, es decir, los periodistas a veces estamos en el día a día con las cifras, con el funcionario, con la declaración y vamos muy poco a estos lugares. Y además vamos muy poco a estos lugares para no hablar de violencia. O muy poco destacamos esa fotografía. Y cuando hablo de esa fotografía es ese cuadro de aquel joven que necesita, que está, estoy un poco parafraseando un dato que me daba una persona muy querida de una de la población
de la que yo soy, en el oriente del país, que me decía, Ernesto, mira, da mucha tristeza, me decía, acá en el pueblo, ver estos muchachos, me dice, con una energía, cuando se despiertan, similar a la del sol, me dice, pero anochecen, me dice, y ellos prácticamente no hicieron nada, me dice, y esa energía quedó desperdiciada. Pero no los estamos acompañando. Entonces, ahí esa fotografía es donde obviamente se requiere muchísima atención, que es precisamente el tema que nos tiene ahora reunidos, y por eso quería poner en perspectiva eso. Se trata de identificar estas altas potencialidades que tenemos en el país y que más allá de ese entretenimiento político al que estamos sometidos, plataformas como esta, creo que es importante no menospreciarlas en una agenda importante como la que este día estamos desarrollando con nuestros invitados. Me voy a hacer una primera pausa comercial, creo que fue una buena fase introductoria del tema y ahora vamos a discutir ya aspectos elementales de ello. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Es bueno que le den un presupuesto para que pueda proporcionarle esta ayuda a la gente que no tiene las oportunidades de estudiar. Qué buena la iniciativa que apoyen a los jóvenes. Si tienen esta oportunidad de brindarle a otra gente que lo necesita, me parece bien que lo hagan. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de continuar con nuestros invitados, Alejandro Guzmán, Claudia Ramírez, su jefa de información de la prensa gráfica, y Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, en esta primera fase me parece que logramos identificar ese cuadro que a veces pasa a una etapa de ser invisibilizada, precisamente porque hay muchas necesidades, y especialmente en esa población con altas potencialidades, con alta energía, como es la juventud. Digamos, ¿cómo organizaciones se estimulan a partir de tu proyecto, Alejandro, y qué experiencia tienes tú? ¿Cuáles son los primeros, digamos, argumentaciones que te plantean? ¿Son consecuentes o es que verdaderamente estamos entretenidos en el quehacer comercial, en el quehacer económico, en el quehacer político? ¿Cuál es la experiencia, y tienen la palabra los tres también para desarrollar esta temática? A mí me gustaría quizás irnos un poquito para atrás y empezar esta respuesta con un hombre que para mí fue me permitió conocer profundamente algo que me marcó, que fue Paulo Freire, un pedagogo brasileño fallecido en el año 96, 97. Yo ya no lo conocía a él, porque cuando él había fallecido, cuando lo empecé a leer. Y Paulo Freire decía, no es para los otros ni por los otros, sino es con los otros. Cuando yo escucho permanentemente decir y centralizar y focalizar el tema, que el futuro solo son los jóvenes, da la sensación, primero, totalmente errónea, que dejamos a todos los demás atrás y es imposible trabajar con los jóvenes sin la participación del resto de la sociedad. Porque si no, esto indefectiblemente nos va a llevar, de manera equivocada, a trabajar por los jóvenes. Y ahí hay un doble error que no podemos asumir, porque nos estamos desresponsabilizando, digo, como seres humanos y como instituciones, de un trabajo que nos involucra, en donde somos fundamentales, para donde también los jóvenes alcancen el desarrollo de país. Entonces, allí es donde vienen las instituciones. Las instituciones no deben pensar que solo están trabajando para los jóvenes, sino que la institución universidad, por ejemplo, solamente para tomar un ejemplo, debe empezar a oxigenarse de manera distinta, debe empezar a entender que si no se forma sus docentes y sus alumnos y su planta administrativa y el que realiza la proyección social de manera distinta, sino empieza a comprender que es una institución fundamental para la integración del país, para la integración de esos jóvenes, para la integración de esa escuela, para la integración de esa comunidad y sobre todo para la integración de esa misma universidad,
que debe estar mucho más cercana y formarse con la realidad del país, que son todos estos aspectos, pero ellos también, es imposible construir. Esto, por una cuestión de simpleza y de economía mental, nosotros tendemos a simplificar todas estas dinámicas y siempre pensamos que es para los jóvenes y por los jóvenes. Y no es el único problema que tiene el país, los jóvenes. El problema radica fundamentalmente en la desintegración que se ha construido en el país durante tantas décadas. Ese es el mal que hay que combatir y no se puede solo pensar en los jóvenes, ni mucho menos tampoco adjudicar a que los jóvenes son sinónimo de la violencia o de las pandillas. ¿Y cómo se construye eso desde tu proyecto? ¿Cómo logras hilvanar todo ese tipo de, digamos, de actos y omisiones que históricamente el país ha tenido? Bueno, primero, el primer paso para todo esto es que se entienda, se comprenda de qué se trata la integración y que no la puede hacer ninguna fundación, ni ninguna persona, ni ningún papa, ni ningún político, sino que es la misma universidad, por ejemplo, en donde tiene que comprender, participar, comprometerse con esta construcción. Sus alumnos tienen que participar, por ejemplo, en realizando actividades en las comunidades y recibiendo a los jóvenes de esas escuelas. Nosotros provocamos un encuentro, una integración entre la universidad y la escuela y la comunidad. Por ejemplo, mañana hay una reunión, esta es una de las tantas actividades que se realizan. Mañana a la 1:30 de la tarde, en la Universidad Modular Abierta, hay una reunión entre docentes de las distintas universidades con alumnos de distintas escuelas del país. ¿Qué hacen allí? Bueno, empiezan a reconocer las fortalezas, las debilidades, empiezan a construir proyectos pero de integración. ¿Cuáles son los problemas que existen en la escuela? ¿Cuáles son los problemas que existen en la universidad? ¿Cuáles son las dificultades que atraviesan los alumnos? ¿Por qué se ha creado una relación antinatural entre una escuela y una universidad cuando debió haber sucedido todo lo contrario? ¿Por qué hablamos que necesitamos reconvertir esas relaciones antinaturales en relaciones naturales? ¿Por qué hablamos de convertir esto en política pública? La escuela y la universidad tienen que ser dos instituciones absolutamente hermanadas y trabajando juntos por la continuidad académica. Si no reemplazamos el sistema de becas de premiar al que saca 10 y dejamos al otro 99% a la deriva por un sistema de continuidad académica donde esta escuela esté presente y donde esta universidad haga esto y la comunidad acompañando y los jóvenes y los padres y los medios y la empresa acompañando todo esto, es absolutamente imposible. ¿Cómo examinan ustedes desde las instituciones que representan este otro punto elemental en ello, ¿no? ¿Cómo construir y facilitar que el joven verdaderamente tenga esa oportunidad de crecimiento? Alejandro acaba de plantear un elemento fundamental. Normalmente en las universidades tenemos un sistema de beca que premia los conocimientos previos que trae el estudiante, es decir, premia la excelencia del estudiante. Pero no premia, o mejor dicho, no le da oportunidad a aquel que nunca la tuvo. Aquel que se vio obligado a sacar su primaria, secundaria, incluso su bachillerato en la escuelita del cantón, en la escuelita del pueblo, en donde, y esto no es un secreto, el sistema educativo nuestro es un sistema educativo, como yo siempre lo he dicho en otros escenarios, que está enfermo. Entonces, el mismo profesor que da ciencias sociales, el que da matemáticas, el que da física, el que da química, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la formación que reciben los estudiantes que se formaron allá en el cantón, en el pueblecito, sacaron su bachillerato, es completamente distinta a la formación que tienen los bachilleres en colegios de renombre, para no mencionarlos, acá en San Salvador, por ejemplo. Y entonces, cuando se otorgan las becas, nosotros como Universidad de Salvador tenemos un sistema de becas y se otorgan a la excelencia. Es decir, el estudiante tiene que rendir o tiene que llevar un promedio de notas X, ¿verdad? Y además tiene que rendir y mantener ese promedio de notas y además le obligamos a cursar todas las materias que el pensum le otorga en cada ciclo, es decir, 5 materias por ciclo. Y aquel que nunca tuvo oportunidad, entonces no le damos la oportunidad. Es decir, no estamos premiando o no le estamos dando la oportunidad a aquel que el sistema mismo condenó a ser pobre. No le estamos dando la oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, este sistema del cual habla Alejandro viene a complementar eso que las universidades no hemos complementado. Es decir, darle la oportunidad
a aquellos jóvenes que fueron excluidos, a aquellos jóvenes que fueron marginados por el sistema mismo. Indudablemente, eso pasa también, como bien lo plantea Alejandro, por integrar a toda una comunidad, buscar ese vínculo universidad-comunidad, universidad-sociedad, que es lo que lamentablemente no estamos haciendo las universidades. Y no solo debemos de ser proveedoras de profesionales, hemos de ser también proveedoras de conocimiento, hemos de ser también generadoras de opinión, hemos de ser también generadoras de conciencia crítica en la sociedad. ¿no? Apoyo para su Desde luego, desde luego. Entonces, no lo estamos haciendo. Que es un enfoque educativo, obviamente, de otra latitud para ser analizada, ¿no? Porque de eso se trata Por también. supuesto. Entonces, las universidades tenemos las 3 funciones básicas de docencia, investigación y proyección social. Pero la mayoría nos hemos dedicado casi que exclusivamente a hacer docencia. Y muy poco énfasis le hemos dado a la investigación y a la proyección social. E incluso hemos malinterpretado el concepto de proyección social, ¿verdad? Pareciera ser que proyección social es andar pintando paredes. Proyección andar, social desde la vista pública, desde la actividad pública y la responsabilidad social empresarial al del igual, sector privado. Justamente a eso iba, al igual que muchas empresas han confundido el concepto de responsabilidad social, ¿verdad? Responsabilidad social empresarial. Andar ordenando parquecitos, pintando parquecitos, eso no tiene nada que ver con responsabilidad social. La responsabilidad social pasa por pagar impuestos, pasa porque las empresas paguen sus impuestos. Eso es parte de la responsabilidad social. ¿Para qué? Para que el Estado tenga cómo financiar programas sociales. El Estado responsable. Es que también hay que hablar de un Estado responsable. Estado responsable, ¿no? Desde luego. Pero la administración pública no deja en su momento de dejar mucho que decir cuando se trata de tener hay mucha tela que cortar. No quiero decir por el debate actual, ¿no? Porque es una situación fiscal que se tiene hoy en día. No, si esto viene de muchos años. Pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero es importante saber de que la responsabilidad de cada uno de los actores comienza primero por ser, cumplir con sus obligaciones legales, correcto, ¿no? Es correcto. Y la responsabilidad social empresarial que viene por su... A ver, Claudia, ¿qué piensas tú alrededor de los puntos que se han abordado? Bueno, yo creo que nosotros en la prensa lo que hicimos al principio fue acompañar un poco con cobertura, dar a conocer el proyecto, entrevistar a Alejandro. Luego nos involucramos un poco más los jóvenes cumplen 21 pasos para poder acceder a una beca a través de la fundación. Estos pasos incluyen, entre otras cosas, que tienen que hacer una pasantía en una empresa. Esto es bien importante, aunque no lo parezca para algunas personas, porque ellos pueden descubrir sus talentos, sus inclinaciones, sus gustos, pero además descubren un mundo diferente y se les crean nuevas ambiciones. Es decir, alguien que nunca ha salido de un perímetro de su comunidad y conoce el pequeño súper que tienen o la pupusería, probablemente esa va a ser su aspiración, a tener algo que le permita vivir. Pero estos muchachos tienen varias cosas como tienen miedo a interactuar con el resto de la gente. Yo recibo, lo que les quiero contar es que dentro de los 21 pasos nosotros recibimos a jóvenes que hacen pasantías en la prensa y llegan y salen con los fotoperiodistas y salen con los reporteros y se quedan con la gente de multimedia un poco para conocer la dinámica del medio y de la empresa en sí misma. Hemos descubierto cosas simpaticísimas de muchachos que siempre les había gustado la fotografía, pero no tenían idea ni siquiera de cómo agarrar una cámara o qué significaba una cámara o cómo bajábamos las notas de internet o cómo se manejaban las redes sociales en un medio de comunicación. Y los jóvenes llegan, entran al proceso y ni siquiera te ven a la cara, porque tienen no sé si es pena o poca interacción. Y nosotros les hacemos un proceso que además les damos una capacitación de expresión oral y hacemos un montón de talleres con ellos en ese proceso. Y son 12 semanas, es decir, son 3 meses que están con nosotros. Y salen un poquito más empoderados, como con más ganas de hacer algo más o con ganas de conocer qué más hay, qué más les puede interesar. Redescubren las potencialidades que pueden tener. Propias y ajenas, porque además es como, bueno, a mí me gusta esto, pero además a través de esto puedo tener al alcance esto que nunca pensé que iba a tener al alcance. Es decir, cosas tan sencillas como saber que pueden empezar a estudiar becados y eventualmente pueden hacer pasantías más largas para irse quedando en el medio, ¿verdad? O cosas como cómo pueden llegar e interactuar con otras personas. Recuerdo un caso de un muchacho que lo logramos, íbamos a entrevistar al vicepresidente y él se fue
a la entrevista como pasante, se fue con el fotoperiodista de la prensa y el redactor, y imagínate a alguien que nunca salió de su comunidad, llega a casa presidencial, habla con el vicepresidente y además conoce la dinámica de cómo se gestiona la gente de comunicaciones de él, cómo se mueve el proceso interno de la prensa para gestionar la entrevista, cómo se pide hasta transporte para ir a la entrevista. Son cosas que a nosotros nos parecen normales, pero eso es parte de lo que tenemos que romper. Ellos no tienen la misma percepción del mundo que ha tenido alguien que ha estudiado en una universidad o que todo el tiempo tuvo chance de ir a un colegio y obtener notas decentes para acceder a una beca. Entonces, en la medida que nosotros como empresas, medios de comunicación, entendamos que se necesita esa interacción, no para que ellos aprendan además, porque a nosotros nos pasa, nosotros con los editores fuimos a la comunidad alguna vez, tenemos que ir otra vez, pero también ellos entienden cómo estamos transmitiendo la información de estas comunidades, qué estamos diciendo de ellos y cómo lo estamos diciendo. Eso es bien importante, porque estamos diciendo lo mismo cada vez que llegamos a un homicidio, cada vez que hay un hecho delincuencial o hay una tragedia, pero no hay más al interior de la comunidad. Entonces yo creo que es importante que ellos conozcan lo que pueden hacer y lograr, pero también que nosotros entendamos cómo se mueven las dinámicas adentro de una comunidad. No es que solo hay pandilleros, no es que solo hay una opción alrededor de eso. Muchos de estos muchachos se mantienen al margen de las pandillas, pero igual no tienen más oportunidades, entonces se los come el entorno. No porque se hagan pandilleros, sino porque nadie les da trabajo, porque viven en una zona difícil, nadie les da apoyo. Los absorbió la noche. Y es horrible, Los absorbió la noche. Por más que quieran salir, es como que nadeas a la superficie, pero no logras salir. Entonces eso necesitamos cambiarlo. Los absorbió la noche porque salieron como el sol, con mucha energía en la mañana. Esa es la analogía que yo quería de alguna manera poner, ¿no? Pero me parece también, yo sé que vamos al corte, pero una cosita nada más apuntar, que es fundamental en cada experiencia. Desde hace 5 años que se vienen haciendo estas experiencias de los cursos de capacitación, que son parte del proceso formativo previo al ingreso universitario. Para aquellos que están en las empresas, es un redescubrimiento también de ese mundo que no conocen. O sea, para los chicos que no han salido, pero también para los empleados de esas empresas, es un redescubrimiento para la gente de esas empresas, porque rompen esas barreras que se han venido construyendo, esos preconceptos, esos prejuicios que se han venido construyendo, se derrumban en esta interacción, en esta construcción de 8 o 12 semanas que vienen llevando estos jóvenes en las empresas. O sea, bueno, es esa ida y vuelta absolutamente necesario. No es que voy acá o voy para allá y yo enseño y el otro está esperando que aprender. No, esta es una interacción, enseñar y aprender permanentemente. Los informes anuales de desarrollo humano que promueve Naciones Unidas siempre miden el grado, el impacto que tiene el grado de la desigualdad en Latinoamérica. Y no cabe duda que en algunos casos sigue creciendo y ese se convierte en el más grande factor de detrimento de una sociedad. ¿No? El grado de la desigualdad. Me resisto. No. Mire, ahora que vayamos a la pausa, le voy a mostrar un artículo y un estudio que hizo la universidad, los economistas de la Universidad de Londres, y que salió publicado hace no más de 6 meses, donde dice, muchachos, no se preocupen más por el tema de la seguridad, por los números, empiecen a preocuparse por otras cosas. ¿Sabe cuál es la mamá de todos los problemas? Es la desintegración. A raíz de eso surge la desigualdad. La desigualdad es un tema numérico. La desintegración es mucho más grave. Cuando lo mides a través de estos indicadores, seguramente así lo es. Pero cuando tú haces un factor comparativo de 2 sociedades, estás hablando de una desigualdad social. Pero por supuesto que hay una división. Estamos cayendo un poco en la conceptualidad de las cosas, pero... No, pero es que ¿sabe qué pasa? La luz que le da las estadísticas le impiden, parece que lo cegara, y solo los demás opinan en función de esa proyección de algunos análisis estadísticos. Sin embargo, se desconocen realmente las causas de esa desintegración, de esas diferencias de vida, en qué consiste la diferencia de vivir. Porque ¿sabe qué? Esa desigualdad no habla demasiado de la institucionalidad que funciona más o menos bien. No habla de ese otro mundo. Creo que Claudia, tú lograste hacer llegar a una conclusión muy atinada en esto. Es decir,
cuando tú llegas a una comunidad, no solo encuentras lo negativo, que seguramente es lo que más se conoce. Adentro hay otras potencialidades que no se han redescubierto o no se quieren que no vemos poner estas comunidades, no las vemos como seres vivos, que se mueven. Vamos a hablar de eso, que tienen vida. Y a la medida que uno las entiende es más fácil apoyar y encontrar el camino para saber cómo les puedes ayudar. Es decir, porque uno llega y cree que les puede ayudar por la forma en que uno aprendió. Pero realmente hay que entender cada comunidad para saber qué necesitan y por dónde tendrías que buscar esa ayuda. Y que allí hay conocimiento, ¿no? Claro. Que nosotros podemos y debemos aprender y respetar y construir juntos. Y un centro de estudios como la Universidad Nacional, que es la que recibe precisamente el producto. Y ahí puede, desde luego, hablar con mayor propiedad, creo, el rector, para que nos ilustre cuando regresemos después de esta pausa comercial. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora, gracias a nuestro Megadrón, con esta importante imagen de la 25 Avenida Norte, cerca del Hospital Rosales, para que usted tenga de primera mano cómo está el tráfico en esta importante arteria que cruza el corazón de San Salvador, ¿verdad? Nuestra ciudad capital. Ahí está, ligera carga vehicular, producto de los semáforos sobre esta importante avenida. Ahí tenemos el emblemático Hospital Rosales, para que usted conozca cómo está la carga vehicular en esta zona. Casi llegando a lo que es la Alameda Roosevelt también, para que usted pueda tomar decisiones. Tenemos de sur a norte, es decir, una carga vehicular bastante pesada, pero digamos movilizándose de una manera que usted puede transitar sobre ella. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Incluso también las personas que están aquí, que están pagando, a veces no tienen accesibilidad para pagar y con sus esfuerzos se ve bastantes estudiantes que están pagando sus cosas mediante cosas que ellos están vendiendo. Por ejemplo, a mí me toca viajar desde Sensunte. Me toca vivir aquí y es un gasto doble porque hay que pagar cuartos y todo eso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos está, desde luego, enviando ya comentarios, interactuando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Pues interesante, vamos a darle lectura en la medida que vayamos profundizando en esto. Decía que la Universidad de El Salvador es la que recibe el producto casi a medias, ¿no? No terminado, porque terminan de afinarlo en el proceso de formación educativa, ¿cierto? Bueno, nosotros año con año recibimos una demanda de estudiantes que rondan los 25,000 aspirantes por año. Y lamentablemente de estos 25,000 estamos aceptando alrededor del 45% de estudiantes debido a las condiciones en las cuales estamos como Universidad de El Salvador, que no podemos darle cobertura a la totalidad de aspirantes. Pero hay algo muy importante de señalar en esta demanda de ingreso, que la mayoría de estudiantes proceden de zonas empobrecidas. La mayoría de estudiantes vienen, incluso el 80% viene de institutos nacionales, el 80% de nuestros aspirantes. Y hemos hecho esfuerzos en los últimos años para poder darle la mayor cobertura posible a la población estudiantil que aspira a ingresar a la Universidad de El Salvador. De la misma forma, estamos acercando la universidad a las comunidades. Hace un par de semanas fui a inaugurar a Morazán, a Gotera, Morazán, el inicio de las carreras técnicas de la Universidad de El Salvador, que es una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. No teníamos nosotros carreras técnicas, sino carreras profesionistas, y a partir de este año estamos impulsando 3 nuevas carreras técnicas. Para Orientes, y con la idea de llevar estas o identificar necesidades de formación técnica en otros sitios del país.
tenemos ya identificado en Jiquilisco, Usulután, identificados también en Aguachapán, en Nueva Concepción, Chalatenango y en Sensuntepeque, Cabaña. De igual forma, el año pasado iniciamos ya con las carreras de la universidad en línea, lo que se trata de tocar las puertas a las comunidades, a los jóvenes de las comunidades, llevándoles la educación superior. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nuestro está tan mal diseñado que el 60% de la oferta educativa superior se concentra en San Salvador y Santa Tecla, el 60%. Y departamentos como Morazán, como Cabañas, como La Unión, son departamentos en donde no existe o lo que existe es muy mínimo en términos de oferta educativa superior. De manera que ese esfuerzo lo estamos haciendo con un mismo presupuesto, ese esfuerzo lo estamos haciendo con la vía de poder darle mayor cobertura a la población y sobre todo llegar a aquellas poblaciones en donde lo que abunda es la desesperanza. Yo conversaba con Alejandro uno de estos días y le decía, bueno, cuando yo era joven tenía dos opciones, una emigrar para Estados Unidos o la otra llegar a San Miguel a sacar el bachillerato y luego continuar la universidad. Y San Miguel es una población que está casi a 100 kilómetros de distancia de mi pueblo, ¿no? Y antes, por las dificultades de transporte, había que quedarse, vivir en San Miguel, buscar un pupilaje, buscar un cuartito de una pieza, decíamos nosotros en aquel entonces, sí, para poder vivir, ¿no? Lo que hacía carísimo el proceso y lo sigue haciendo acá. Desde luego. Pero, sí, pero una historia, lo veíamos ahí en los reportes, es todavía correcto, lo tienen mucho todavía, aún con el desarrollo, ¿no? de las medios de transporte. Antes había en la Universidad Nacional residencias, ¿no? Hubo sí. Tiempo, ¿no? Yo recuerdo. En la época del doctor Fabio Castillo, hubo residencia universitaria y muchos de los ahora profesionales, bueno, el ministro de Educación es uno que estudió en la residencia universitaria, el ingeniero Carlos Cajura. Entonces, muchos de los que se formaron en esa época se formaron gracias al sistema de residencias que tenía la Universidad de Sí, se perdió creo que esa modalidad. La Escuela de Agricultura creo que también lo tenía en su momento. Sí, no sé si lo tiene ahora. Es correcto, también lo tuvo. Entonces, eso facilitaba y volvía más inclusiva, diría yo, las posibilidades de formación de los jóvenes, por cuanto aquellos que procedían de lugares muy remotos tenían la posibilidad de poder vivir al interior del campus universitario. Lamentablemente eso ya no existe en la universidad, pero también estamos en la vía de poder llegar hasta las comunidades, llevar educación hasta las comunidades de manera tal que evite el desplazamiento de los jóvenes, que solo el hecho de desplazarse en transporte ya es un costo y no se diga si el joven tiene que quedarse, vivir en la ciudad para poder cursar una carrera universitaria. Los costos son mucho más elevados. Y si no hay nadie que le dé una mano, que le soporte esa inversión, difícilmente va a tener la oportunidad de constituirse o de formarse como un mejor ciudadano para un mejor país. ¿Qué experiencias han retomado ustedes a lo largo de las investigaciones que hacen? Sobre todo, ¿es largo el camino que hay que recorrer o tú crees que se está rompiendo, digamos, esos esquemas de tener casi invisibilizada ese potencial fuerte? Yo creo que falta mucho. Sí se ha avanzado, pero es un porcentaje muy pequeño, sobre todo porque estamos tan preocupados por nuestro propio entorno, las empresas, las personas particulares, las universidades. Yo me imagino que el rector tiene que verse a palitos con su presupuesto, más con esta expansión. No es una cosa sencilla y requiere mucho tiempo y dinero estar repensando este tipo de cosas. Entonces, a veces no le prestamos la atención que debemos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos recorrido un camino muy pequeñito, pero hay gente de repente que me pregunta por qué es la constante de apoyar el proyecto. Y yo les digo que normalmente nosotros vemos a la gente a los jóvenes que están metidos en problemas, como que nos lo vinieron a dejar de otro país y nos los instalaron en el nuestro, ¿verdad? No lo vemos como parte de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Son salvadoreños. Nosotros lo formamos, la sociedad en sí mismo. No, y como parte de nuestra responsabilidad también. Totalmente. Nosotros mismos los hemos creado. Ponía alguien en el Twitter, estaba viendo y decía, bueno, esto de hacer desarrollo, de prevenir, de apoyar es responsabilidad de todos. Y así como es responsabilidad lo que creamos de esta sociedad, porque
todos somos responsables del fenómeno de pandillas que tenemos actualmente, todos, desde el gobierno a las universidades, los medios de comunicación. Desde esa misma manera somos responsables de buscar una forma de resolverlo, pero no sirve esto de taparlo y lo que pasa ahorita es que la sociedad en sí misma lo que hace es que prefiere no ver estas comunidades, pasa de largo, les pone muros, no los integra, no pregunta. Entonces queremos invisibilizar esta comunidad sin darnos cuenta, estas comunidades, que no solo hay en San Salvador, sin darnos cuenta que al hacer eso lo que estamos es generando el mismo caldo de cultivo. Si no cambiamos lo que está pasando en estas comunidades, vamos a seguir perdiendo jóvenes. Yo no sé si la gente lo nota, pero nosotros ya tenemos un porcentaje de esta generación perdida. Gente que probablemente difícilmente se va a rehabilitar. Habrá algunos que sí. Y con tu experiencia como periodista y de estar al frente de un importante medio de comunicación periodístico, y sin pretender de alguna manera crear un factor de ideología en el comentario, pero ¿será que de alguna manera se puede revertir este clip de esta política que por años los gobiernos de alguna manera han permitido o han sido permisibles? Porque este tema, quizás me voy a centrar un poco en la figura de grupos pandilleriles, por ejemplo, ¿no? Es una figura que comienza a ser estudiada y advertida. Recuerdo que la UCA fue uno de los primeros digamos, centros que puso el dedo cuando empezaban cuando a formarse, comenzaba sí, el tema de la transculturación, el cuando tema las de la deportaciones incrementaron. Ajá. Entonces, no sé, habrá un clic, porque, y perdón que me quiera centrar como un ejemplo, pero es un factor que golpea fuertemente a esa población de la que estamos hablando que necesita oportunidades. Casualmente lo hablábamos extra micrófono, que ahora hay estudiantes que no pueden viajar a estudiar a determinada ciudad porque los matan, ¿verdad? Son asediados por estos grupos. Así encontramos historias de historias. Entonces mi pregunta es, ese clic inmediatamente bajo la función de cualquier gobierno, independientemente de izquierda, derecha, lo que sea, ¿tú crees que puede Sí. Sí, lo que pasa es que no es un cambio de un gobierno, creo yo, y no tiene que ver con mucha voluntad política. Es decir, no va a ser populista el meterte necesariamente a tratar este tema. No es populista. Sí. A estas comunidades van a regalar insumos solo cuando necesitan los votos, pero de ahí la gente no vuelve a aparecer y hay poco sobre el asunto. Pero se requiere un cambio de mentalidad, pero además que te lo tomes en serio, ¿no? Y no como un tema solo político partidario sobre todo, sino de cambio de políticas públicas hacia estos lugares. No es un tema solo de represión, que es lo que hemos estado viviendo, no es un tema solo de, que además ni siquiera es que lo estamos haciendo bien, porque vas a las cárceles y ahí no hay programas de rehabilitación para las personas, no hay programas psicológicos, no hay programas de rehabilitación, no hay programas para que terminen su universidad o su educación básica siquiera. Entonces vas y los tenés invisibilizados en la comunidad. Pero por ahí, Claudia, yo ayer, por ejemplo, estaba en el ISNA, ¿no? El ISNA de Ilopango trabaja muy bien con las jovencitas, muy bien. Pero es que son ejemplos puntuales. Pero quiero complementar esto. Por ejemplo, hay lugares como el ISNA de Ilopango que trabajan muy bien. Pero también, ¿qué pasa como contrapartida? Primero, que podría trabajar mejor si las universidades entendieran de qué se trata. Porque no se trata solo de esos jóvenes o de esas instituciones o de esas escuelas. También hay otro montón de instituciones que necesitan que la institución universidad, que la institución empresa se involucre en esta construcción. Es absolutamente fundamental. Primero, que no están allí. Segundo, ¿qué pasa una vez que sale un chico de allí? Si el resto de la sociedad, si el resto de las instituciones es como que le dejan al gobernante de turno toda la responsabilidad. Nosotros primero vamos a empezar, quizás, en realidad uno podría empezar de tantos lados. Yo diría, pero es que Alejandro, si no tenés trabajo en estas áreas que están debidamente abandonadas por X o Y motivo. Pero es que la única mano que tú puedes ver es una política pública. No hablemos de gobierno, una política pública. Pero que tiene que haber una política pública, pero también tiene que haber intelectuales que guíen, que iluminen. Primero, no, son muchas cosas, pero déjeme hacerle una rapidísima mención de todos los componentes y cómo podrían potenciar lo que están haciendo y gastando recursos en cosas que a lo mejor no impactan de la manera que deberían impactar. Ya tenemos. Bueno.
Intelectuales que hoy son los sofistas del pasado, mercenarios del conocimiento prácticamente, en líneas generales, mercenarios del conocimiento. Así eran los intelectuales del pasado, los anteriores a Sócrates, anteriores a los filósofos como Sócrates, como Platón. Están a la merced de los intereses de alguien. En ese momento los sofistas andaban por las calles de las ciudades griegas contando, imponiendo el conocimiento de acuerdo a las necesidades que tuvieran algunos empresarios de aquella época para establecerlo y desarrollarlo. Hoy la intelectualidad ha perdido el sentido de la búsqueda del conocimiento transformador, contribuyendo, guiando, mostrando los caminos para que muchos de los que están en la confusión cotidiana puedan encontrar salidas, espacios de desarrollo, florecimiento. Ese es un gran problema. Otro problema, billones y millones y millones y millones de dólares, organizaciones internacionales. El USAID hace un año lanza un programa de 42.200.000 dólares que tiene unas dificultades, una miopía intelectual y práctica que no resiste ningún análisis de alguien que tiene alguna experiencia en este tipo de cosas. Que se pueden emplear esos 42 millones de dólares de manera pero tremendamente exponencial a lo que hoy se... Y yo invito a cualquiera que compare a un programa donde aspiran a que 20.000 jóvenes se capaciten en cursos de un año para que 5.000 puedan tener una posibilidad de trabajo. 42 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero que impactaría nacionalmente si fuera muy bien utilizado. Hablas de cooperación. Hablo de cooperación. Cualquier lo que sea. Y además se terceriza. Entiendo que vas con un acercamiento muy importante con el BID, ¿no? Con el BID. ¿Me hablas de eso cuando regresemos? Bueno, ¿te parece? Voy a hacer una pausa y no sé si también Rector quiere agregar algunos elementos clave a este factor que hemos analizado. También en esta otra etapa. ¿Dónde están las embajadas, los embajadores? ¿Dónde está todo ese recurso? Las otras organizaciones internacionales, las fundaciones tienen que empezar a cambiar un poco también su mirada, esa responsabilidad social empresarial que es un diseño mal armado. Si el 10 o 20% de esos recursos, mire, solamente fueran adjudicados a los programas estos de empresas por una cultura de la integración que tiene 5 componentes, lo hicieran, yo le aseguro que en 5 años este país y sobre todo su juventud cambia y la empresa también. Solamente el 20% que lo que destinan a esta responsabilidad social se dedicara a estos 5 componentes de la empresa por una cultura de la integración, cambia la formación de los jóvenes en este país. Interesante. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa esta noche a las 8 por Canal 19. No se lo pierda. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Vámonos al centro de la capital con esta imagen en vivo, gracias a nuestro Megadrón, gracias a Texaco también. Aquí está la calle Arce en esta culminación del sector de lo que fuera la unidad de maternidad del Seguro Social, ¿sí? Y ahí tenemos la Plaza de la Salud, ¿no? Todavía bajo ese nombre. Y el paso de nuestro Megadrón en este importante sector que desde luego llega hasta el sector del Hospital Rosales. Así está el tráfico, un poco lento, producto de los 2 semáforos que conectan entre el caso de la primera, sería, ¿no? Y la Roosevelt. Vamos a la pausa, gracias. Así está San Salvador, a esta hora visto desde el aire. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Alguien pregunta acá, ¿en qué consiste verdaderamente el trabajo de Alejandro? Quisiera ver ya grupos integrados en actividades productivas, dice.
Es interesante también, porque tú tienes, ¿cuántos años de estar trabajando ya en el 13 campo? 13 años, 13 años, que empezamos 6, 7 con el tema del fútbol y después giró en toda la temática de la pobreza y en la construcción de la cultura. ¿Por qué cambiaste el concepto de fútbol? Porque me di cuenta, justamente allí pueden, en esta lucha de decir, miren, los programas de prevención no funcionan, hay que evolucionar en esto, hay que pensar, porque son aislados, porque no tienen la suficiente energía, porque se diluye. No solo está enseñándoles del fútbol, iba a sacarlos del problema, entonces, digamos, de la situación o la condición en la que estaba. Y para eso, Ernesto, me había llevado 7 años escribir un libro de cómo el deporte podía ayudar y ayuda. El deporte, dentro de este proceso formativo que nosotros hacemos, esta clínica deportiva, es uno de los 11 componentes y es maravilloso. Pero los programas de prevención no pueden seguir funcionando y allí se canaliza, porque allí primero se internaliza y es el mejor funcionamiento que la organización y el intelectual puede canalizar esos recursos y su funcionamiento, porque es lo más conveniente, lo más cómodo para la organización funcionar con estos programas de prevención. No tienen impacto, que miren en su agenda y que fíjense, un año atrás, esto invertimos, ¿qué pasó hoy? Mire, nosotros tenemos, levanté la mano frente al Papa, que fue una de las 2 veces que nos invitó a ir allí en la Academia Pontificia de la Ciencia, y dije, señores, yo después de 7 años me equivoqué. Dejé mi vida en esto, me equivoqué, porque con el deporte no se puede hacer la transformación que se pretende, porque hay un entorno que te chupa, que no te permite, no te alcanza con esa energía, con ese conocimiento, la transformación que se necesita para salir adelante. Ni tu entorno, ni el otro entorno que está más alejado. Entonces, por eso hay que tener una mirada mucho más importante, mucho más profunda. Entonces, el proceso, los pasos. Hoy tenemos ya 900 y pico de jóvenes en las universidades, algunos en escuelas técnicas. Tenemos este año para entrar 1.300 jóvenes en las distintas escuelas. Gracias a convenios que tú has logrado. A 12 universidades. Las universidades, estas cosas que pueden resultar invisibles para la educación, los rectores de estas 12 universidades han dado un paso maravilloso para el país en la educación. Han cambiado su sistema de ingreso, de acceso, y han permitido que a partir de este proceso formativo de 11 actividades, los chicos puedan entrar allí y las universidades se comprometen a través de un convenio en realizar una cantidad de servicios y de que sus alumnos estén llegando a las comunidades y que haya servicios en las universidades, que los jóvenes puedan seguir estudiando, que las empresas a partir de este programa Empresa por una Cultura de la Integración hagan lo mismo. Tienen 5 componentes. Uno es el apoyo económico para que los chicos puedan estudiar. El otro es el componente de los cursos de capacitación, que es para los jóvenes que están en este proceso formativo previo al ingreso. Después están las pasantías, que son para los alumnos de 3º, 4º y 5º año de las universidades. Después hay una situación de servicios hacia las escuelas y las comunidades. Y el quinto es unas cuestiones de premios que van dando, que sirven de aliciente nada más para aquellos que participan. Pero acá hay una transformación. Mire, que hoy estemos hablando, después de tantos años, es un avance fantástico que podamos estar hablando de estas temáticas, y no qué linda una fundación o qué fea una fundación. Que se haya cambiado ya. Yo ya veo que hay programas que están cerrando porque se han dado cuenta que esa no puede ser no podemos aspirar a premiar al mejor. Que se reconozca alguno que quiera premiar la excelencia, muy bien, a esos especiales, muy bien, pero tenemos que preocuparnos cómo hacer realmente... Te dieron a ti un doctor honoris causa, Carlos. Sí, fueron muy generosos la universidad pedagógica. Te le mereces al César lo que es del César. Yo creo que tú eres una persona que has trabajado muchísimo eso y creo que mereces ese reconocimiento, ¿no? Bueno, gracias. A ver, rector, en 20, 30 años el país estará siendo gobernado por una nueva generación, que es precisamente de la que hemos estado hablando. Pregunto, ¿qué generación de políticos vamos a tener a partir de este cimiento bastante frágil que hemos estado hablando a lo largo de esta etapa de programa? Hace un momento que interrumpía Claudia, decía que las pandillas son responsabilidad de todos. Es decir, nosotros mismos es un fenómeno realidad de país. Nosotros mismos las hemos creado, el sistema mismo las ha creado. Es decir, no son chicos malos que nacieron malos, ¿eh? No.
sino que el sistema los produjo, los generó. De manera que en 20 o 30 años vamos a tener la sociedad que hoy empecemos a construir. Si no hacemos un cambio de timón, si no hacemos un cambio de rumbo y estamos simplemente con medidas paliativas, con medidas que ataquen el efecto y no la causa, vamos a tener la sociedad peor que la que ahora tenemos, mucho peor que la que hoy tenemos. Yo siempre he creído que los acuerdos de paz vinieron a solventar quizás el problema más grande, que era el problema de la ausencia, o mejor dicho, el problema de silenciar las armas, silenciar los fusiles. Pero no resolvieron el problema que generaron el conflicto. No resolvió el problema de la desigualdad, no resolvió el problema de la marginación, no resolvió el problema de la exclusión. Eso no se resolvió con los acuerdos de paz. Entonces, si no transitamos hacia un esfuerzo de país, hacia un esfuerzo de nación, en la búsqueda de resolver esas raíces, esas causas que generaron el conflicto, vamos a tener una sociedad peor en el futuro. Y eso pasa indudablemente por hacer un esfuerzo conjunto, hacer un esfuerzo compartido, por entender que este país nos pertenece a todas y todos. Este país no es de los políticos, este país es de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y hacer ese esfuerzo también de entender que en la medida en que vayamos construyendo una sociedad más justa, en esa medida vamos a tener entonces una mejor sociedad en el futuro. La amiga televidente mencionaba y cuestionaba casi que Alejandro, que cuántos empleos ha generado. Es que el programa de Alejandro no es para generar empleo, es para que la gente se vuelva autogestora de su propio desarrollo y que se incluya en la comunidad una nueva forma de vida, una nueva forma de ciudadanía al interior de las comunidades. ¿Y quiénes deben generar empleo? Bueno, las empresas, el gobierno aplicando políticas de fomento a las actividades productivas y las empresas abandonando, diría yo, esa cultura especulativa. Esta economía no crece precisamente por eso, porque tenemos una economía especulativa, una economía que ha transitado o se ha terciarizado, una economía de servicios. Y ninguna economía se desarrolla sobre la base de los servicios. No vamos a pensar que creando más call center o que creando más maquilas sin base tecnológica, sin valor agregado hacia el país, vamos a salir de las condiciones que tenemos o vamos a ampliar el empleo en el país. Es necesario, es prioritario reactivar los sectores productivos de este país para poder generar empleo y para evitar la frustración de miles y miles de profesionales que se gradúan año con año de este país. Entonces, es la única forma, reactivar los sectores productivos y abandonar por parte de algunos malos empresarios esa cultura especulativa. Bueno, sacan sus capitales a invertir afuera, ¿no? Sacan sus capitales y ni siquiera los invierten en actividades productivas, sino que en actividades especulativas, por la búsqueda de duplicar o quintuplicar los dineros. Y no estamos formando ciudadanía, no estamos formando el país que requerimos ahorita, no mañana, no, ahorita, para ir rompiendo con esas desigualdades, con esa marginación y con las causas, lógicamente, que generaron el conflicto armado. Entonces, va a depender, el país que tengamos dentro de 20 o 30 años va a depender de lo que ahorita hagamos. Y va a depender también, como decía recién, de cambiar esa lógica de desarrollo, esa lógica de crecimiento económico que no es la más correcta. Yo creo que por eso es importante que se replique el modelo que Alejandro está creando y es, vas creando conciencia en diferentes sectores de la sociedad de la responsabilidad que tiene. Con las universidades está clarísimo, son 5 pasos en los que les ayudas a pagar la universidad, les ayudas a integrarse a la universidad, que no es una cosa sencilla porque son gente que viene con notas de pases muy bajas, que no entrarían a una universidad en un escenario ideal, entonces tenés que nivelarles matemáticas, tenés que nivelarles inglés, ciencias, lo que sea de la carrera que va a hacer. Pero también está enfocado en que los jóvenes entiendan que para lograr algo tienen una responsabilidad de cumplir estos 21 pasos, que son las pasantías, que tiene que ver con servir a la comunidad y un montón de cosas más. Pero además las empresas también nos está educando sobre cómo entender a las comunidades con las que no tenemos una interacción permanente.
Entonces, en la medida en que nosotros comencemos a replicar esto a nuestro alrededor, con las comunidades, las universidades, las empresas, vamos a poder apoyar para que estos muchachos, ellos crean un compromiso en el que cumplen 21 pasos. Eso implica que cumplen con sus materias, con su colegio, con su escuela, pero luego se van a la comunidad, se levantan temprano, van a la pasantía, están sábado y domingo en actividades, lo cual es bueno, pero es un compromiso de ellos hacia lo que quieren cambiar en su entorno. Ellos están haciendo su parte, las universidades 12 ya están haciendo su parte. Falta que el resto de la sociedad entienda que se tiene que involucrar y cómo se tiene que involucrar. Yo creo que eso es importante. ¿Dónde está la iglesia? Yo pregunto, ¿no? Yo la veo dormida. Mira, tiene, creo, en honor al ausente, yo creo que tiene también sus programas, creo. Tiene sus programas, pero tendría que tener con la potencialidad que tiene la iglesia, tiene que salir medio de ese letargo. Tiene un líder que es un gran hombre, el arzobispo José Luis Escobar Alas. Hablaste con el jefe de él, te has reunido con el jefe de él. Sí. ¿Y qué dice el jefe de él? Salgan a la calle, le pide a la iglesia. Yo no veo a la iglesia en la calle todavía, salvo que hay buenos pastores, que hay buenos sacerdotes, sin lugar a dudas. La iglesia necesita potencial, la iglesia necesita tener no solo un mensaje, sino estar allí mucho más cerca. Está, que seguro que tienen programas maravillosos, que hay gente que trabaja de modo silencioso, haciendo trabajo, pero tiene que estar mucho más presente. Claro. Necesitamos una iglesia mucho más presente, no solo en el rezo, sino también en la práctica, en la integración de esa comunidad con esa escuela con la empresa con la universidad, con los medios. Hay ahí un montón de situaciones respetando y valorando lo que significa esa figura religiosa en esa comunidad. El mes pasado ustedes publicaron, Claudia, un estudio que promovió precisamente la Embajada de los Estados Unidos, en la que hablaba sobre los factores que provocan que jóvenes estudiantes ingresen a estos grupos delincuenciales. El 62.4%, retomo un dato, de los jóvenes que se han unido a estos grupos lo hicieron por ocio. Fíjate, ahí está, por ocio, o sea, no tenían nada que hacer, ¿verdad? O no tenían algo que hacer positivo. Ni estudiar ni trabajar. O por amistad, según el estudio que mostraba, en este caso, la Embajada de los Estados Unidos, que efectuó esa investigación con financiamiento del Departamento de Estado. Y así otros datos que obviamente nos dan la razón de los análisis o los indicadores que hemos puesto, o factores que hemos puesto en perspectiva de ser los puntos que hay que atacar, ¿no? Pero hay un descrédito. Perdón, que por eso es que hay que entender a las comunidades. Es decir, cuando vos ves que el 62% de los jóvenes que ingresaron a la pandilla lo hicieron por ocio, tenés que entender cómo se mueve la comunidad al interior. Claro. Quiénes son sus familiares, cuál es el entorno, o sea... ¿Y qué hay que hacer para revertir eso? Sí, o sea, probablemente hay un universitario o alguien que está en la pandilla, o sucede en esos casos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo se movieron? Y él va a seguir siendo pariente de un pandillero. Eso no lo hace pandillero. Pero nosotros probablemente lo vamos a estigmatizar como pandillero. Entonces, si no entendemos el entorno, ellos tienen sus redes familiares, sus redes de conocimiento, de gente que ha crecido ahí. Pero además hay una desesperanza en las comunidades tremenda. Por ejemplo, el sábado estuvo Fosalú en Campanera. Gran abrazo a la gente de Fosalú, que hace un trabajo desde hace años maravilloso, a Verónica Villalta. Todo un trabajo excepcional, los mejores doctores. Ahora, la gente de las comunidades descree del sistema de salud, del anterior y del anterior y del anterior. Se automedica, se pega el acetaminofén, dice, ¿para qué voy a ir? Me cuesta caro, me van a tener tanto tiempo, no le pega ni de casualidad en el diagnóstico, se me muere la gente antes de tiempo, le cortan las piernas antes de tiempo, le puedo traer una lista acá de gente que se muere antes de tiempo y de que le cortan las piernas antes de tiempo, porque desgraciadamente no confía en... Hay un descrédito. ¿Qué tenemos que hacer? Que los médicos vuelvan a retomar ese amor, ese arte de lo que significa curar. Las universidades tienen un valor importantísimo para disminuir la pobreza en el país. ¿Sabe cómo se hace? Reconociendo cómo vive la otra mitad del país. Eso es muy, pero muy importante. Y digo los médicos y se trata de todos los profesionales, sin dejar afuera a ninguno. Ok, voy a la pausa última. Nos vamos con las reflexiones finales de este tema muy, pero muy interesante que hemos abordado ahora, porque estamos hablando de esa nueva generación que se vuelca precisamente para poder prometer un mejor futuro de gobernabilidad, de dirección,
y sobre todo también de productividad en el país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Mira, Alejandro, aquí a propósito encontré una frase de tu coterráneo, el Papa Francisco. Solo dice así: solo la vía de la integración de los pueblos permite a la humanidad un futuro de paz y de esperanza. Así es que... yo, si usted me permite, sé que es difícil que me crean que con toda la humildad, ¿no? Porque viniendo de un argentino se hace medio complicado el tema, pero cuesta creer, yo sé que es difícil, yo sé, bueno, pero con toda la humildad, y Claudia fue testigo de esto, así que tengo, como decía Bilardo, siempre tener un testigo, acá está justamente Claudita. Hace algunos años vinieron los representantes del Papa, José María del Corral, y tuvimos discusiones muy importantes porque el Papa propone la cultura del encuentro. Yo le decía, me parece que sería muy oportuno que el Papa considerara lo que significa la cultura de la integración, que me parece mucho más profundo, el otro es más ambiguo, esto requiere de uno y de otro, pero de comprometerse, de realmente tener esa convicción para el compromiso y entender que es una forma distinta de vida. A partir de allí, el Papa, y eso está grabado, cualquiera puede entrar a nuestra página fundacionforever.org y ver que en uno de los videos el Papa incorpora ya la cultura de la integración. Y el otro día, y también lo traje aquí, el otro día en una nota el Papa abraza también la cultura de la integración a partir de la construcción salvadoreña. O sea, esto que el Papa... Cuando fuimos a ver al presidente del BID, al señor Luis Moreno, a Washington, que dijo, estoy encantado con lo que están haciendo en El Salvador los salvadoreños, quisiéramos que lo llevaran al resto de los países del Triángulo Norte. Aquí la señora Carminia Moreno, representante del BID, están teniendo una mirada totalmente distinta, están empezando a vislumbrar que hay otro modo de construir y ellos pueden hacer, generar... ser factores de cambio en otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como las embajadas, como la Unión Europea, ni hablar del USAID, que están un poco perdidos. A ver, reflexiones finales porque ya nos quedan 2 minutos para concluir, rector. Quizás en el mismo sentido que yo le planteaba la pregunta, porque podemos estar de alguna manera hablando y construyendo escenarios quizás hasta cierto punto hipotéticos desde una trinchera como esta, que como responsabilidad de medio de comunicación lo que nos corresponde es ser facilitadores y coadyuvantes de esa transformación social que todo país, que toda nación requiere. Pero si no logramos en su esencia encontrar y preparar esa generación futura de personas que van a estar al frente de los gobiernos, creo que difícilmente podemos... digamos, encontrar una solución cerca al problema de cómo integrar a estos jóvenes por un mejor vivir, por una mejor, digamos, actividad productiva. No, indiscutiblemente la transformación de la sociedad es responsabilidad de todas y todos. Y las universidades hemos de jugar un papel protagónico en esta transformación. Yo decía hace un momento que estamos en la obligación de ser generadores de opinión, estamos en la obligación también de ser creadores de conciencia en la sociedad para que el ciudadano no sea indiferente ante los problemas del país, que tampoco sea indiferente ante las situaciones que puedan darse en malos funcionarios. Y ese ojo ciudadano, ese ojo crítico de la ciudadanía es lo que puede hacer también posible una transformación en los gobiernos. Es decir, necesitamos un ojo garante, un ojo que esté vigilante del actuar de los distintos funcionarios públicos. Claudia, tu reflexión final. Yo creo que la gente tiene como bien claro el momento que vivimos en el tema de seguridad del país, que es quizás donde ellos se ven principalmente afectados. Si queremos que esto cambie, tenemos que cambiar cómo estamos viendo a los jóvenes. Yo insisto en que nosotros hemos perdido una parte de esta generación y si no cambiamos, como decía el rector, este tema que es de estructura desde el tiempo de la guerra,
no vamos a perder otra parte de la siguiente generación. Y en esto es importante que con el escenario actual estamos dejando huérfanos a un montón de hijos de policías, a un montón de hijos de personas comunes, a un montón de hijos de pandilleros. Ese es caldo de cultivo. Claro. ¿Qué estamos haciendo con estos muchachos? ¿Quién les da asistencia psicológica, emocional a esta gente que está viviendo en el interior de sus comunidades este tema de violencia tan fuerte? Si no hacemos algo, vamos a perder otra parte y vamos a seguir igual o peor. En el mismo círculo, definitivamente. Jóvenes, como decía Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes tú por los suyos. Así es que hay que soñar, se vale, ¿no? Hay que emprender muchas actividades, aprovechar de lo que se tiene para sacar adelante cualquier esfuerzo personal. Gracias, Alejandro, qué gusto como siempre tenerte, rector. Igualmente, gracias. Claudia, gracias, qué gusto compartir contigo también este escenario. Esperamos que más adelante también abordemos otros temas que seguramente dan muchos aportes a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.